Vamos a Efesios capítulo 1. Vamos a leer allí algunos versículos a partir del versículo 13. Efesios capítulo 1, versículo 13 en adelante. Por favor, acompáñenme con sus vistas en la lectura de la palabra del Señor. Así dice, yo leo a favor de ustedes. En Él, o sea, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento en Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Que Dios bendiga nuestras vidas a través de su palabra. Diga conmigo, esta es la palabra de Dios. Y si la tiene ahí física, levántela y diga, esta es la palabra de Dios. Diga, la recibo, la concibo en el nombre de Jesús. Y si usted lo declaró, yo creo que usted va a quedar embarazado de esta palabra esta mañana. Estamos llevando un tema al que hemos titulado Hijos del Reino. Esta es la 7ª entrega. Hemos leído todo este pasaje, pero yo no lo voy a explicar todo. Aquí Pablo, este pasaje es considerado uno de los pasajes más teológicos del apóstol San Pablo. Es teológico, es cristológico, es soteriológico, es escatológico. Tiene de todo este pasaje, estos versículos que acabamos de leer. El apóstol San Pablo dice que por causa de que los creyentes, vamos a suponer que Pablo nos está hablando a nosotros aquí, haced una fe con contenido. Y dice que por causa de que nosotros hemos creído en el evangelio de nuestra salvación, hemos recibido el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. Diga conmigo, el Espíritu Santo, diga, el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. Ahora vamos a ver qué significa nuestra herencia. ¿Y qué significa las arras? Significa la garantía. Hay una garantía de que tú y yo, por el hecho de haber creído en el evangelio de la salvación, tenemos la garantía de la vida eterna. Esa es nuestra herencia. La herencia nuestra es la vida eterna, pero más que eso, déjame yo lo explico. Y luego Pablo dice que él ha oído acerca de la fe y ha oído acerca del amor que hay entre los hermanos. Y en el verso 16 dice, o en el verso 15, perdón, vamos al 15 primero, dice, por esta causa, porque ustedes han tenido fe, dice,
por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, verso 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Escúcheme bien, Pablo está orando por los hermanos. Pablo está orando por los cristianos, por los creyentes, pero no ora para que los creyentes tengan casa, carro y beca. Bueno, eso va a venir por añadidura. Diga amén. Eso viene por añadidura. Eso no es lo principal. ¿Por qué ora Pablo? Pablo dice que hace memoria de nosotros en sus oraciones. ¿Para qué? Y ahí un para está explicando los resultados de la oración que él espera. Él hace una oración a Dios y él espera que Dios conteste algo. Y luego va a venir aquí dos niveles de lo que Pablo espera en la respuesta de Dios a sus oraciones. El primer nivel es una respuesta transicional y el segundo nivel es una respuesta final. Y vamos a mirar la respuesta que él espera, una respuesta transicional. Hago memoria de vosotros en mis oraciones para, verso 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Vamos a mirar este versículo que es profundo. Mire, Pablo espera que Dios le traiga una respuesta a sus oraciones. Él dice: yo hago memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, y agrega, el Padre de gloria. Y él va a decir Padre, o dice Padre de gloria, porque va a decir que ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él es que nuestro entendimiento sea alumbrado, los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados. Ya lo vamos a leer, pero déjeme explicarle. Si usted leyera este versículo quitándole la frase Padre de gloria, vamos a leerlo sin la frase Padre de gloria, para yo hacerle una pregunta a usted, si es que está atento esta mañana. Dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Si lo leyéramos sin esa frase, ¿estaría bien dicho o no? Está diciendo el Dios de nuestro Señor Jesucristo que les dé a ustedes espíritu de sabiduría y espíritu de revelación. ¿Estaría mal? Parece que hay una redundancia. El Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria. ¿Por qué dice Padre de gloria? Porque Dios es glorioso. ¿Y qué significa que sea glorioso? En el griego dice doxa, es decir, esplendoroso. En otras palabras, la Biblia dice que a Dios nadie le ha visto jamás, porque la luz, Dios es luz, y la luz de la gloria de Dios nos dejaría ciegos. Es más, la luz de la gloria de Dios nos mataría. Entonces Él dice, el Padre de gloria, Él va a hacer algo. Yo estoy orando para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, ¿quién es el Dios de nuestro Señor Jesucristo? El Padre de gloria. Él les dé a ustedes algo. ¿Y qué es lo que yo quiero que Dios les dé a ustedes? Dice dos cosas: espíritu de sabiduría y espíritu de revelación. La palabra espíritu no se repite, pero está implícita. Espíritu de sabiduría y espíritu de revelación. Revelar en el original griego dice apocalipsis. Para que sea corrida la cortina, para que sea quitado el velo, porque hay cosas del reino de Dios que nosotros no entendemos, porque hay un velo que no nos deja ver el mundo espiritual. Y para poder ver el mundo espiritual, para poder ver todo lo que hay en el reino, necesitamos que el Padre de gloria, el dueño de la luz, Él
Él es luz, nos traiga un espíritu de sabiduría y de revelación. No dice de revelación y sabiduría, escúcheme bien. El orden en que Pablo lo expresa tiene sentido. Tú no puedes recibir revelación si primero no tienes sabiduría. Porque si Dios te da revelación sin sabiduría, tú no vas a saber qué hacer con esa revelación. Perdí a 2 o 3. ¿Los perdí? ¿Voy bien? Ayúdeme. Yo me quiero calentar esta mañana porque vea, está lloviendo y hace frío. Y si usted por causa de la lluvia se quiere dormir, voy a ir hasta allá y le voy a morder una oreja. Escúcheme bien. Pablo dice que para yo poder tener revelación de Dios necesito sabiduría. Pero esto me pone en problemas, porque para tener sabiduría, ¿sabe qué hace Dios con nosotros? Nos da pruebas, nos entra en procesos para ver qué vamos a hacer nosotros en medio de la crisis, para ver qué es lo que vamos a hacer nosotros en medio del problema. Hace 8 días aquí tronaba la lluvia y casi ni se escuchaba lo que uno hablaba, y era como si Dios estuviera probándonos a ustedes y a mí. A ver qué vamos a hacer en medio de eso. Pero cuando usted logra resolver, con la ayuda de Dios, resolver el problema, sabe comportarse en medio del proceso, sabe tener una buena conducta cristiana en medio de la crisis, esto te da sabiduría. Porque la sabiduría es la correcta aplicación del conocimiento. Entonces, hasta que yo no tenga sabiduría, Dios no me va a dar revelación. Pero Dios quiere darnos las dos cosas: espíritu de sabiduría y de revelación. Pero ese espíritu de sabiduría y esa revelación ¿es para qué? Para el conocimiento de Él, para el conocimiento de ese Dios, de nuestro Señor Jesucristo, para conocimiento de ese Padre de gloria. Puede ser que una persona venga a la iglesia y no conozca de Dios. No conoce a Dios, no sabe lo que a Dios le agrada, lo que no le agrada, y puede confundir y refundir los conceptos sobre Dios, conceptos que la persona tenga de Dios. Pero una cosa es los conceptos que la persona tenga de Dios, y otra cosa es lo que Dios es. ¿Y cómo sabemos qué es Dios? Pues a través de la palabra entendemos y nos relacionamos y conocemos a Dios. Cada vez que tú escuchas una enseñanza sobre Dios, cada vez que tú escuchas una enseñanza sobre la palabra de Dios, estás conociendo a Dios, estás aprendiendo a relacionarte con Él. Mira, hermanos, hay cosas del mundo espiritual. Los pastores me preguntaban en el congreso, me decían: pastor, si yo tomo un dinero y lo he consagrado para X cosa en la obra de Dios, pero por alguna necesidad yo he tenido que tomar prestado de ese dinero y lo administro por otro lado porque he tenido necesidad, ¿he cometido una injusticia? Y yo le respondía: sí. Y luego me preguntaban: ¿y cómo se resuelve la injusticia? Devolviendo lo que tomaste prestado, y tienes que dar un 20%. Y les mostré la escritura en Levíticos, en donde dice que si tú tomas algo que está consagrado para Dios, por causa de cualquier cosa lo tomas, tienes que redimir eso con un quinto. Un quinto en la Biblia es un 20%. Mira, a veces hay cosas que se resuelven con ofrendas. En el Antiguo Pacto hay un caso que se menciona sobre el espíritu de celos. Cuando un espíritu de celos visitaba a un varón y el varón sospechaba que su esposa le había sido infiel, él no tenía pruebas, pero él sospechaba que su esposa le había sido infiel. Cuando eso ocurría, la ley de Moisés decía que el varón tenía que llevar a la mujer ante el sacerdote.
y le decía al sacerdote: mira, yo pienso, yo creo, yo sospecho que mi esposa me ha sido infiel. Entonces el sacerdote tenía que tomar a la mujer e ingresarla al lugar santo, al santuario. Él se iba junto al altar del incienso que estaba prendido quemando incienso 24/7, y de ese incienso que se quemaba iban descendiendo ceniza alrededor de ese altar. El sacerdote tomaba un vaso con agua y recogía cenizas del altar del incienso y lo revolvía con el agua. Luego tomaba un pedazo de papel y en el pedazo de papel con tinta escribía una maldición. Y también ese papel lo echaba en el vaso con agua, revolvía, y la tinta con que se había escrito la maldición se disolvía también en el agua. Y esto era conocido como las aguas amargas. El sacerdote le decía a la mujer: hija, te conjuro, en otras palabras, te uno a mi juramento. Tú no tienes que jurar, pero yo juro contigo y juro por ti. Te conjuro por el Altísimo que me digas la verdad. ¿Fuiste infiel a tu marido? Y ella tenía dos opciones: mentir o decir la verdad. Si ella decía la verdad, no tenía necesidad de tomarse el agua. Ella decía: sí, Señor, he sido infiel. Entonces no tenía necesidad de tomarse el agua, simplemente la sacaba del santuario, se la daba a su marido y le decía: ella ha confesado que te ha sido infiel. Enseguida el varón hacía una carta de divorcio y se divorciaba de ella. Pero si ella decidía mentir, entonces, perdóname, si ella decía: no, yo no he sido infiel a mi marido, y sí lo había sido, el sacerdote le hacía tomar el vaso con aguas amargas. Ella bebía y por causa de su culpabilidad su vientre se inflamaba, y dice la expresión en la Reina Valera, dice que su muslo se caía, pero no piense que es el muslo. La palabra muslo en la Biblia es un eufemismo. ¿Qué es un eufemismo? Una figura retórica que suaviza la expresión, porque lo que está diciendo es que su aparato, su órgano reproductor, la matriz, iba a tener una caída drástica y el canal vaginal se iba a reprimir y los labios vaginales se iban a hinchar y iban a quedar expuestos. Y así se iba a quedar esa mujer toda la vida. Por lo tanto, cuando la mujer salía del santuario con su vientre hinchado y caminando dolorosamente, el marido se daba cuenta que sí le había sido infiel y que ella había decidido mentir. Pero está el otro caso. La mujer era inocente, no había sido infiel. El sacerdote dice: no ha sido infiel. No, señor. Bebe el vaso con agua. Ella bebía el vaso con agua y no sucedía nada. Entonces salía del santuario y el sacerdote le decía al varón: varón, te ha visitado un espíritu de celos. La única manera que ese espíritu se vaya es con una ofrenda. ¿Cómo te parece? Mira, ¿qué tiene que ver una ofrenda con el mundo espiritual? Mucho. Sino que como no entendemos cómo funciona el mundo espiritual, no tenemos conocimiento. La Biblia dice a través del profeta: mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Entonces Pablo está orando para que nosotros, Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y mira lo que dice el verso 18. ¿Cómo procede esa revelación? ¿Cómo procede ese conocimiento? Alumbrando, versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Y ahora viene los resultados finales que Pablo espera por su oración.
para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, verso 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de su fuerza. Entonces, el resultado final que Pablo espera que Dios traiga respuesta son tres cosas. Una vez que Dios traiga espíritu de sabiduría sobre los cristianos, una vez que Dios traiga espíritu de sabiduría sobre la iglesia, y también traiga espíritu de revelación en el conocimiento de Él, ¿cómo lo va a hacer? Alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Y Él dice que el entendimiento tiene ojos. Escúcheme bien, eso no es literal, es decir, no crea que la mente tiene otros ojos adicionales a los que tenemos en la cabeza, en la cara. No. Es como si el entendimiento, cuando uno no tiene revelación, es como si el entendimiento fuera ciego. ¿Aló? Como si el entendimiento no pudiera ver, como si tuviera ceguera. Entonces Él dice, lo que Dios necesita hacer es alumbrar los ojos, porque Él es el Padre de la gloria, porque Él es el dueño de la luz. Él te puede dar luz en tu entendimiento, Él puede alumbrar los ojos de tu entendimiento. Y si tú eres alumbrado en los ojos de tu entendimiento, vas a recibir la revelación en el conocimiento de Él. Y luego dice que si nosotros llegamos a tener eso de parte de Dios, si la iglesia llega a tener la sabiduría y la revelación de Dios en el conocimiento de Dios, entonces Él dice, ¿para qué sirve eso? Para que sepáis, verso 18, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Número uno, nosotros no vamos a saber cuál es nuestra esperanza si no tenemos revelación. Una iglesia sin revelación es una iglesia sin esperanza. ¿Y cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado? Hermanos, que seamos partícipes del reino. No, yo pensé que 2 o 3 iban a decir amén, gloria a Dios. Yo voy a ser mi esperanza es que yo voy a participar del reino de Dios. Yo voy a participar de todo lo que hay en el reino de Dios. Pero yo ni sé qué hay en el reino de Dios. ¿Qué esperanza voy a tener yo? ¿Sabe por qué a veces nosotros tenemos una enfermedad, oramos a Dios para que nos sane y no nos sanamos? Porque todavía no hemos podido ver que nuestra sanidad está allá, y que por la fe la puedo traer para mí y hacerla realidad. Aló. Mire. El profeta Isaías vivió 750 años antes de Cristo. Y él escribe en su libro, Isaías 53, capítulo 53. Escribe que Jesús, el Mesías, él no lo llama Jesús, sino lo llama el Mesías prometido, el siervo de Dios lo llama ahí. Sería molido por nuestras transgresiones, que el castigo de nuestra paz estaría sobre Él, y que por su llaga nosotros fuimos sanados. Y lo dice en pasado, nosotros fuimos, no dice seremos. Dice fuimos sanados. Es decir, Isaías 750 años antes de que Cristo viniera y muriera en la cruz, ya él creía que él había sido sanado por unas llagas en Cristo que todavía se demoraba casi un milenio en llegar, en un siglo, un milenio, 750 años antes. Esa es la fe. La fe logra viajar al pasado y puede rectificar tu pasado. Ay, yo quisiera tener a 2 o 3 que lo estuvieran entendiendo esta mañana. Mire, hay cosas que nosotros hemos hecho en el pasado que han traído repercusión en nuestro presente y que nos pueden dañar nuestro futuro. Pero si tú tuvieses fe,
Y yo sé que tú la tienes, solamente tienes que activarla, gloria al Señor. Yo sé que tú tienes fe, lo que quiero es que tú actives tu fe. Y en esta mañana yo he venido a decirte, si tú puedes creer, Dios puede ir a tu pasado y arreglar algo de tu pasado, algo de lo que tú misma o tú mismo no te has podido ni perdonar. Y Dios puede ir y sanar tu pasado y arreglar tu presente y optimizar tu futuro. Dos o tres ahí medio, gloria a Dios. Bien, vamos a ver si entramos en la dimensión. Como dicen los rabacucus, estoy entrando en otra dimensión. Bueno, vamos a ver si el Señor nos trae espíritu de sabiduría y de revelación, hermanos. En el reino de Dios hay un paquete, hay una ancheta que te pertenece. Es para ti. ¿Y por qué no lo has recibido todavía? Porque todavía tienes problemas familiares. ¿Por qué todavía tienes problemas de salud? ¿Por qué tienes problemas económicos? ¿Por qué tienes problemas espirituales? Si eso está en el reino de los cielos, es para ti y para mí. Y la esperanza a la que Él nos ha llamado es que nosotros vamos a participar del reino, no solo cuando Cristo venga. El reino de Dios es para ti y para mí, aquí y ahora. Por eso el Señor en el Padre Nuestro nos enseñó a orar: venga tu reino. Cuando en el Padre Nuestro dice venga tu reino, no está diciendo Señor que vengas tú cuando tú quieras venir, porque el día y la hora nadie lo sabe. No está orando así. Está diciendo: Señor, oh Padre, todo lo que hay en el reino, yo necesito de lo que hay en el reino para mí, aquí y ahora. O no sé si tú no tienes esa esperanza. Bueno, pero gloria al Señor, yo te lo estoy enseñando en esta mañana. Verso 18: para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Número 1. Respuesta número 2 que espera Pablo es: ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia a los santos? O sea que tú eres un heredero y yo también, porque la Biblia dice que si somos hijos de Dios, somos herederos de Dios. Y si herederos de Dios, coherederos con Cristo. Coherederos con Cristo. Imagínate la herencia que tiene Cristo. Y tú y yo, coherederos con Él. ¿Lo merecemos? No. Pero a Dios le place. A Dios le place. Nosotros, tan pecadores que somos, tantas veces que tropezamos, tantas veces que le fallamos a Dios, porque aquí no hay santos. Por sí mismos santos no hay. La Biblia nos llama santos. Ahí mire, dice herencia en los santos. ¿Quiénes son esos santos? La iglesia. Pero somos considerados santos, ¿sabes por qué? Porque estamos en Cristo. Escúcheme bien. Cuando el Padre te ve a ti y te ve en Cristo, o te ve a través de Cristo, te ve santo. Pero si te llega a ver fuera de Cristo, te ve pecador, impío, digno de condenación. La pregunta que voy a hacer en esta mañana es: ¿tú estás en Cristo o no? Porque si estás en Cristo, cuando Dios te mira a ti, te ve a través de Cristo y te ve santo. Pero no porque seamos santos. Somos llamados santos, pero no que lo seamos. Amén. Y entonces imagínate que dice que somos herederos. Él tiene una herencia. Esa herencia es tuya. ¿Qué vas a hacer con esa herencia? ¿Vas a hacer lo del hijo pródigo, que pidió su herencia por adelantado? El padre se la dio. ¿Y qué hizo? Terminó mal el muchacho. Entonces Pablo espera que sus oraciones tengan respuesta. Número 1, que podamos saber, que podamos nosotros saber cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado. Número 2, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Imagínense, no es la riqueza, son las riquezas.
de su gloria en los santos, de la herencia en los santos. Esas riquezas de la gloria no es para Dios, Él las tiene ahí para ti y para mí. Y verso 19, la tercera respuesta que espera Pablo de parte de Dios es para que sepamos cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. ¿Cuántos creen en el Señor en esta mañana? Para nosotros, ¿cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación de su fuerza. Nosotros tenemos un Dios todopoderoso. Dios no es poderoso, Dios es todopoderoso. Y esa fuerza de Dios opera en ti, opera en mí. Hermanos, en momentos en que yo me he sentido débil, porque me siento débil, me he sentido tentado, me he sentido desanimado, me he sentido deprimido. Perdóneme, soy un ser humano. Pero Él viene y me fortalece. Él opera con el poder de su fuerza. Y a veces me dice: ¿qué haces ahí, Carlos? Levántate, Carlos. Yo estoy contigo, Carlos. Yo te llamé. Levántate de ahí. Yo soy tu fuerza. Y viene a mí todos estos pasajes que yo me los sé a veces de memoria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es fácil decirlo, pero cuando uno está en la debilidad es cuando uno siente el poder actuando en uno. La Biblia dice, Pablo, el mismo Pablo, en otra carta, en la carta a los Filipenses, dice: mire, yo tengo de qué gloriarme. ¿Por qué? En mi carne yo tengo de qué gloriarme. Dice, ¿por qué? Porque fui circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, y en cuanto al celo perseguidor de la iglesia. Y todas esas cosas que eran para mi ganancia las he reputado por pérdida por el amor de Cristo. Y aunque yo tengo de qué gloriarme de mí mismo, no me gloriaré, más bien, sino me gloriaré de mis debilidades, porque cuando reconozco que soy débil, la potencia de Cristo se perfecciona en mí. El problema es cuando el cristiano se considera fuerte. Y por eso la Biblia dice: el que crea estar firme, mire que no caiga. Tenemos que caminar nuestra vida cristiana todos los días en debilidad, no confiando en nosotros mismos, confiando en el poder de Dios. Y mire esto, quiero leer un texto antes de orar. Y quiero ir a Hebreos. Vamos a ir a Hebreos en el capítulo 6. Vamos a leer allí un versículo o dos, tal vez. Vamos a leer el verso 4. Hebreos 6, verso 4. ¿Lo tenemos? Sí. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, mire, fueron iluminados, o sea, tuvieron revelación y gustaron del don celestial. ¿Cuál es el don celestial? La vida eterna. Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo habita en ellos. 5. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. ¿Cuántos gustan de la buena palabra de Dios? Amén. Y escucha eso último: y los poderes del siglo venidero. Gustaron. Tiempo pasado, gustaron. Vamos a la última frase: los poderes del siglo venidero. O sea, aquí la carta a los hebreos dice que hay quienes ya habían gustado de los poderes del siglo venidero. ¿Y qué significa esa frase, el siglo venidero o los poderes del siglo venidero? Significa que cuando el Señor Jesús regrese, va a establecer su reino milenial sobre esta tierra, y va a comenzar algo que la Biblia llama el milenio. Y ese milenio es lo que los judíos llaman el siglo o el mundo venidero.
Y durante el milenio van a operar unos poderes de Dios tremendos aquí sobre la tierra. Voy a tratar de resumir porque se me acabó el tiempo. Mira, en el milenio los animales van a retosar de su fiereza. ¿Qué significa? Van a dejar de ser fieros, van a dejar de comerse unos a los otros. La cadena alimenticia se va a acabar, porque el profeta Isaías dice que en el tiempo mesiánico, es decir, en el milenio, el león comerá pasto juntamente con el buey, y que el lobo comerá paja juntamente con el cordero. Los animales carnívoros se van a volver herbívoros. ¿Cómo le parece? ¿Usted cree que eso es imposible? El Dios que los creó los puede transformar así. ¿Cuándo va a ocurrir eso? En el milenio. La Biblia dice que durante el milenio, las personas que queden en cuerpos mortales, el Espíritu Santo les va a enseñar toda ciencia. En otras palabras, ya no, en el milenio la gente no va a tener que ir a la escuela, al bachillerato, a la universidad para aprender las cosas. El que les va a enseñar todo es el Espíritu Santo. ¿Tú crees que eso es poca cosa? Eso es un tremendo poder. Los poderes, está en plural aquí, los poderes del siglo venidero. A lo que yo quiero ir, y con esto termino, es que es posible. Dígase a usted mismo: es posible gustar los poderes que todavía no han llegado. Los poderes que van a operar en el milenio, es posible que yo los pueda gustar. Entonces en el milenio no va a haber enfermedad. En el milenio no va a haber fiereza, violencia. En el milenio no van a haber disputas políticas, porque estará el Rey de Reyes y el Señor de Señores gobernando sobre toda esta tierra. Usted y yo estaremos dentro de la Nueva Jerusalén, reinando con Cristo. Pero mientras llegue ese momento, los poderes del siglo venidero los podemos ir gustando, los podemos ir probando. Si tú tienes la fe suficiente, no es solo para que tu fe vaya al pasado y arregle las cosas, sino que la fe vaya al futuro y traiga cosas del futuro para tu presente. Yo quisiera tener a 2 o a 3 en esta mañana que lo creyeran y le dieran un aplauso al Señor en esta mañana. Gloria al Señor. Entonces, déjeme entrar de una vez. Ya se me fue el tiempo y necesito orar. Necesito que cierre ahí sus ojos y levante sus manos al cielo si puede. Y si usted, yo no sé cuál es la necesidad que usted tiene en el presente y usted dice: es imposible, yo no le veo salida a esto. ¿Cómo hago para arreglar este problema? Mira, usa la fe y abre los ojos de tu entendimiento. Abre los ojos y mira lo que Dios tiene reservado para ti en el futuro. Y dile al Señor: Señor, necesito de eso, una primicia que venga en mi presente. Señor, yo todavía no veo a mi familiar rendido a ti, pero lo veo con los ojos de mi espíritu. No veo, Señor, la sanidad en el cuerpo, pero lo veo con los ojos de mi espíritu. Por la fe, Señor, ese problema económico lo veo resuelto. Estoy pagando las deudas, estoy siendo libre de deuda en el nombre de Jesús. Mírelo ahí con los ojos de la fe. Vaya al futuro y mire cómo Dios está premiándote. Mira cómo Dios está recompensándote por el servicio que prestas para Él, por tu fidelidad, por venir a la iglesia, por creer en Él. Y mírate cómo Dios te bendice. Pero eso que quiere hacer Dios para ti en el futuro se puede cumplir en tu presente. Lo puedes traer para tu presente. Diga: Señor, lo que tienes reservado para mí en el futuro, que yo lo pueda tener en mi presente. Dígalo en el nombre de Jesús. Quisiera que 2 o 3 en esta mañana, creyendo lo dijeran: Señor, por la fe, todo lo que necesito en mi presente lo traigo para mi realidad ahora, desde el futuro, Señor, en el nombre de Jesús. Y si tienes que ir a arreglar algo al pasado, oh Señor, arregla ese pasado del cual yo todavía no me he podido perdonar. Hay cosas de las que tú no te has podido perdonar. Vaya al pasado,
recuerde ese momento y mire ahí cómo Dios está obrando, cómo Dios te abre los brazos y te dice: yo te perdono, yo te he perdonado todos tus errores de tu pasado, de tu presente, y aún los que todavía no has cometido. Estoy dispuesto a perdonarte. Perdónate a ti misma, perdónate a ti mismo en esta mañana, en el nombre de Jesús. Hay sanidad en esta hora. Hay sanidad en tu alma, hay sanidad en tus emociones, hay sanidad ahora en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús, si tienes fe, recibe sanidad en esta mañana. Toda dolencia, todo malestar se va de tu cuerpo en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos, reciba en esta mañana que el Espíritu Santo está ahí. Ahí yo no necesito ir donde tú estás. Dios está ahí a tu lado. Déjate tocar por Él en esta mañana. Hay sanidad en tu cuerpo en esta hora en el nombre de Jesús. Vamos, vamos, reciba. Se va toda dolencia. En el nombre de Jesús, reprendo todo estrés que esté quitando la tranquilidad y que esté enfermando el cuerpo. Ahora, estrés, te reprendo en el nombre de Jesús de Nazaret. Fuera de los cuerpos, te rechazamos estrés ahora. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde los corazones y guarde los pensamientos en Cristo Jesús ahora. Los cuerpos se sanan. Todo estrés que esté quitando el sueño, todo lo que no esté dejando dormir bien, toda preocupación ahora se cae y la ponemos en la presencia de Dios. Lo ponemos en la presencia de Dios ahora, Padre. Mira, Señor, ese familiar que necesita de ti. Padre de la gloria, revélate a ese familiar en el nombre de Jesús. Tráele paz, tráele sanidad, tráele salvación en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo.